Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. El cuerpo de luz o aura humana se compone de múltiples capas interconectadas de campos electromagnéticos de energía que se extienden alrededor del cuerpo físico como un escudo de energía que cubre y protege todos los cuerpos. Cuando meditan y practican su escudo 12D, ponen su atención en su cuerpo de luz para ayudar a fortalecer, proteger y hacer crecer su cuerpo de conciencia personal. El cuerpo de luz es la estructura necesaria para albergar las energías electromagnéticas de los cuerpos alma-espíritu, para conectarlos con la capa física del cuerpo humano. Los impulsos eléctricos se generan desde el cuerpo de luz a través de la estructura nadial, que es una parte del cuerpo espiritual. Está formado por una red de receptores energéticos y transmisores energéticos que son intrínsecos a las funciones de mensajería interconectadas en las capas de conciencia del alma-espíritu humana. Somos el vuelo del Fénix, invitándoles a nuestro video. Mensaje arcturiano. Creando el cuerpo de luz. Por lo tanto, es fundamental comprender que su sistema nervioso central y su cerebro tienen una contraparte energética, que tiene su propia arquitectura específica para dirigir los impulsos neuronales hacia su modelo de conciencia personal. La estructura nadial es el modelo energético del sistema nervioso central de su cuerpo físico. Tiene una red compleja de receptores y transmisores de energía sostenidos en un cuerpo de membrana similar a un tejido, llamado cápsula nadial. Esta es una capa que forma parte de los cuerpos de la matriz del alma. Se activa en su función de complejo cardíaco y tiene su panel de control y conjunto de instrucciones ubicados en la capa astral 4D. Una vez que tiene lugar la integración monádica, la estructura nadial se integra a las funciones cardíacas superiores activadas por la glándula timo, que gobierna los circuitos dentro del cuerpo cristal. Cuando la estructura nadial está dañada, uno no puede tener sentimientos sensoriales profundos y pierde la experiencia de interconexión con la vida basada en el corazón, lo que perjudica los sentimientos de empatía. La estructura nadial es el cuerpo sensorial del alma. El plexo nadial es el epicentro de las funciones sensoriales de los receptores de energía ubicados en toda la estructura nadial. El plexo nadial es también una parte intrínseca del funcionamiento de todo el complejo cardíaco, la inteligencia emocional del corazón, por lo que es el centro del corazón cerebro emocional. Es el área central desde donde una persona percibe las sensaciones más profundas de los sentimientos basados en el corazón, cuando el corazón derrama cualidades del alma como el amor, la empatía o la compasión. La cápsula nadial es el cuerpo tisular, la membrana que mantiene unidas las redes y las capas de toda la estructura nadial. La cápsula nadial puede ser rasgada, rota, quemada o dañada por una variedad de abusos tecnológicos o emocionales y traumas espirituales relacionados que dañan e impactan las funciones nadial. La agenda negativa extraterrestre tiene una agenda directa para destruir la estructura nadial en el cuerpo de luz humano y, por lo tanto, es importante saber que existe y tomar medidas para protegerla. La intrincada matriz de la red nadial es la que fusiona todas las capas interconectadas de los cuerpos espirituales. Como ejemplo, la red nadiz es lo que conecta el cuerpo físico para integrarse con las capas del alma, luego integrarse con las capas monádicas y luego integrarse con la capa plásmica líquida del yo avatar. Sin la estructura nadial, funcionando en el aura como red de receptores y transmisores de energía, los cuerpos de conciencia espiritual no pueden integrarse adecuadamente ni conectarse con el cuerpo físico. Su cuerpo físico parece sólido pero es pura energía que vibra a una frecuencia específica que produce muchos pequeños impulsos eléctricos.
Esos impulsos eléctricos provenientes de su cuerpo físico deben armonizarse con la frecuencia de su conciencia del alma, para poder conectarlos a través del corazón e interconectarlos aún más a través de los nadis. Por lo tanto, cuando comprendan mejor cuán importante es su estructura nadial y sus funciones para transmitir mensajes directamente entre su matriz del alma y el sistema nervioso central, podremos ver por qué la agenda negativa extraterrestre elegiría apuntar a ella para controlarla. La estructura nadial en su matriz del alma es la que transmite señales y mensajes codificados al sistema nervioso central y al cerebro en su cuerpo físico. Los datos complejos se almacenan y codifican en las ondas de frecuencia electromagnética que forman sus capas alma-espíritu, y estas generan imágenes de luz holográfica, que transmiten códigos de ADN e información relacionada a la biología. El ADN actúa como un proyector holográfico de información codificada electromagnética y la transmite en señales de información bioquímica para comunicarse con la estructura central del cuerpo de luz. El sistema nervioso central recibe esas señales de ADN con información codificada y actúa para coordinar la información electromagnética con el resto de las células del cuerpo. Las células transmiten los impulsos electromagnéticos desde el cuerpo al aura, y esa información energética es recibida e interpretada por el cerebro, que organiza los datos y genera transformaciones bioquímicas. El correcto funcionamiento de su estructura nadial depende de las condiciones bioquímicas en las funciones del cerebro y de la salud emocional del complejo cardíaco, que se define por la influencia emocional que han desarrollado para alinearnos con la inteligencia de su alma. Por ejemplo, si un humano tiene el corazón roto, el alma fragmentada, expresa emociones negativas y está traumatizado, cerrando su complejo cardíaco, este daño espiritual impacta enormemente en la estructura nadial. El trauma psicoemocional combinado con químicos que se utilizan para afectar la bioquímica cerebral, puede afectar aún más las funciones bioquímicas y electromagnéticas más profundas del sistema nervioso central, y el cerebro de esa persona. Cuando una persona se expone al consumo de tales sustancias que generan específicamente vías bioquímicas, esto afecta las estructuras de las proteínas y la formación de ácidos nucleicos de ADN, ARN y cómo esa información se registra en las células. Por lo tanto, administrar sustancias químicas que cambian la función cerebral puede interferir con las señales electromagnéticas que se comunican entre el sistema nervioso central, el cerebro y las partes del cuerpo, así como bloquear conexiones espirituales superiores al apagar los receptores de ADN. Por lo tanto, el uso recreativo de plantas psicoactivas también debe tratarse con gran precaución, educación y respeto por sus efectos directos sobre las funciones bioquímicas del cuerpo. La agenda negativa extraterrestre utiliza señales de inteligencia artificial para secuestrar muchas de estas sustancias y piratear la bioneurología. Es exacto decir que, la condición traumática común del corazón y cerebro humanos, en relación con la acumulación de desechos psicoemocionales y daño espiritual, resulta en daño bioneurológico. Estos son factores directamente relacionados con la creciente epidemia actual de enfermedades mentales en la Tierra. Sin embargo, cuando esta comunicación del alma-espíritu funciona entre el cuerpo de luz y el sistema nervioso central, funcionan juntos como vínculo de comunicación entre los receptores y transmisores de energía que envían señales a las células nerviosas y al cerebro. Las células nerviosas construyen nuevas redes neuronales biológicas que instruyen al cerebro y a la inteligencia espiritual a conectar los circuitos energéticos necesarios para hacer crecer el campo electromagnético humano, y esto forma el aura energética que se proyecta hacia afuera del cuerpo. La calidad energética del aura energética de la persona estará representada en el equilibrio energético del funcionamiento físico, mental, emocional y espiritual, y se demostrará en el físico a través de los pensamientos, comportamientos y acciones de la persona. La calidad, color y tamaño del aura energética de una persona está directamente relacionada con el nivel de salud, funcionamiento bioneurológico y conexión espiritual a la que tiene acceso esa persona. Una persona con una aura energética más grande y brillante es más sana, coherente y equilibrada, con un sistema nervioso y un cerebro que funcionan mejor, que una persona con una aura energética pequeña y turbia. Las auras energéticas pequeñas, grises producirán más bloqueos y desequilibrios, como disfunciones mentales o defectos en el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso.
Su sistema nervioso contiene millones de células nerviosas, llamadas neuronas o células nerviosas. Las células nerviosas están altamente especializadas para transmitir mensajes de una parte de su cuerpo a otra. La función de las células nerviosas y del sistema nervioso central es transmitir mensajes y señales eléctricas por todo el cuerpo, y transmitir mensajes y señales eléctricas entre las capas energético-espirituales de sus cuerpos alma-espíritu a sus células físicas y al cerebro. Una neurona o célula nerviosa es una célula eléctricamente excitable que procesa y transmite información a través de señales eléctricas y químicas. Las señales entre las células nerviosas se producen a través de las sinapsis, que son estructuras de conexiones que se establecen con las otras células. Las células nerviosas son los componentes centrales del cerebro y la médula espinal de todo el sistema nervioso central. La forma en que se forman las conexiones neuronales en el cerebro es similar a enrutar el tráfico cuando se recorren distancias en las carreteras y autopistas principales. Las carreteras y autopistas principales con las que la gente está más familiarizada y conocen, se utilizan con mucha más frecuencia. En el cerebro humano ocurre lo mismo. Las señales encontrarán las principales vías neuronales formadas por las formas de pensamiento más comunes y repetitivas, que luego se convertirán en conexiones neuronales. Así, el cerebro procesará y enrutará las señales que se reciben para conectarse a las principales vías neuronales, basándose en los patrones de pensamiento previos más comunes. Una neurona espejo es una célula nerviosa que se activa cuando una persona observa una acción realizada por otra persona. Las neuronas que se activan en respuesta a ver acciones realizadas por el cuerpo de otra persona, se llaman neuronas espejo. Por lo tanto, es importante saber que mientras observan el comportamiento de otra persona, las células nerviosas o neuronas de su cuerpo activan conjuntos similares de conexiones neuronales en su cuerpo, que reflejan las que se activan en la persona que están observando. Esto significa que una persona que observa el comportamiento de otra, como observador en realidad está llevando a cabo el mismo patrón de acción, a través de la información que transportan sus impulsos neuronales. En las primeras fases de desarrollo de la infancia, las neuronas espejo desarrollan propiedades espejo cuando el niño imita el comportamiento repetitivo de sus padres y el entorno. La desconexión de la actividad neuronal de las neuronas espejo perjudica el desarrollo emocional. Esto limita la interconexión de sentimientos compartidos que se producen en los vínculos humanos, lo que elimina o limita los sentimientos de empatía. Una persona consciente de sí misma puede contemplar el profundo significado que tienen las neuronas espejo en relación con los crecientes sentimientos compartidos de empatía y, a la inversa, el impacto de los patrones de pensamiento negativos que se condicionan fácilmente a los sistemas de control mental global del planeta. A través de la observación y el uso consistente de los mismos comportamientos repetitivos, como transmitir imágenes recurrentes y repetir las mismas frases en el lenguaje, se establecen surcos en patrones cerebrales formados por la repetición de impulsos neuronales. Los impulsos neuronales repetitivos crean asociaciones y significados en el cerebro que forman mapas mentales. Las señales repetitivas transmitidas en los impulsos neuronales de los mapas mentales están formadas por grupos de personas, que luego se transmiten a otras personas por el mero hecho de observar esos mismos comportamientos y acciones. Si las personas involucradas son inconscientes de sus reacciones y no son conscientes de lo que están observando, absorben la información de esas señales colectivas más grandes en su propia mente subconsciente y forman el mismo mapa mental. Las personas que son inconscientes de patrones negativos más amplios reflejarán exactamente los mismos pensamientos y comportamientos que han sido condicionados a repetir en el entorno, mientras enseñan estos mismos patrones a sus hijos. Sin embargo, las neuronas espejo también funcionan para ayudarlos a sentir las intenciones y sentimientos detrás de las acciones de otras personas. Por lo tanto, las neuronas espejo son la base neurológica de la capacidad humana de percibir y sentir una gama profunda de emociones, que también están relacionadas con sentir empatía y desarrollar una percepción sensorial superior. ¿Cómo saber cuando el lenguaje corporal o el silencio de una persona está emitiendo señales de si está tranquila, feliz, triste o enojada? ¿Cómo sentir buenas o malas vibraciones cuando caminan en un determinado lugar demográfico?
Las neuronas espejo contienen la información sensorial de los recuerdos de la conciencia que han recopilado e interpretado al observar continuamente personas y cosas en su entorno. A medida que ganan conciencia ampliada a través de una conexión más profunda con su espíritu interior, ganan control sobre las funciones de sus neuronas y el tipo de información que se envía al cuerpo. A través del proceso de despertar a una autorrealización más profunda, la persona se vuelve más consciente y se da cuenta de su estado de conciencia. Al volverse más conscientes del estado de conciencia, las neuronas y el cerebro comienzan a cambiar y adaptarse a las nuevas condiciones de la realidad en expansión. Esto, a su vez, mejora la actividad cerebral para abrirla a cambios significativos que pueden activar nuevas sinapsis, que pueden reasignar completamente el cerebro. La flexibilidad del cerebro para reconfigurarse adaptativamente, produciendo cambios radicales en la conciencia, el comportamiento, el pensamiento y las emociones, se llama neuroplasticidad. La agilidad de la conciencia para redirigir el tráfico neuronal del cerebro, afecta la fuerza y los potenciales de acción de las conexiones y vías neuronales, y esto puede cambiar totalmente el mapa mental del cerebro. La flexibilidad neuronal y mental juega un papel importante en la capacidad de una persona para activar el aprendizaje superior, desarrollar una conciencia superior y acceder a la memoria y a las funciones sensoriales del cerebro. Esto significa que sus experiencias de conciencia directa y prácticas espirituales cambian tanto la estructura física, anatomía, como la organización funcional, fisiología, del cerebro, lo que resulta en cambios positivos que conducen a una mayor libertad de conciencia. Las prácticas espirituales, como la meditación consciente, ayudan a aumentar la autoconciencia a través de un mejor funcionamiento del cerebro, así como a aumentar la actividad de las neuronas espejo mientras fortalecen el sistema nervioso. Como ocurre con cualquier capacidad biológica, tenemos que acceder y utilizar sus neuronas espejo para que se multipliquen, profundizando su capacidad de volverse conscientes. Por lo tanto, cambiar su conciencia cambia la forma en que la activación de las neuronas espejo en su propio cuerpo transmite señales sobre lo que sucede en el mundo que los rodea. Experimentan estas señales o impulsos neuronales basados en la resonancia de la conciencia de la otra persona y cómo eso se relaciona con la acción o el resultado del evento que se observa. Esto significa que las neuronas pueden reflejar lo que tiene significado o asociación en el evento para esa persona. La resonancia de la conciencia interpretará los impulsos neuronales como cualquiera de los dos. Señales armoniosas, discordantes o neutras, que serán interpretadas en el cuerpo físico con la misma resonancia energética. El grado en que una persona es capaz de interpretar con precisión sus propias señales corporales cuando se expone a energías armoniosas, discordantes o neutrales es una medida del desarrollo de esa persona y refleja si tiene una conexión razonable para restaurar el funcionamiento saludable de su propio sistema nervioso y cerebro. Las neuronas espejo y la actividad neuronal en el tejido vivo del cuerpo y el cerebro humanos están directamente interconectadas con la conciencia energética, el alma de esa persona. En consecuencia, las funciones energético-espirituales de la conciencia tienen implicaciones directas sobre toda la actividad de las células nerviosas, las neuronas espejo y el funcionamiento saludable de todo el sistema nervioso y el cerebro. Una conciencia transportada a un cuerpo sintético, como un dron biológico, no tiene las mismas redes neuronales biológicas ni la misma actividad cerebral, ni la función de las neuronas espejo. Por lo tanto, los tipos de entidades que utilizan redes de inteligencia artificial y proyectan conciencia en cuerpos sintéticos no pueden experimentar cognición directa para comprender rangos de emociones y no pueden generar sentimientos de empatía por otras criaturas vivientes. Efectivamente, son entidades sin alma. Por eso están obsesionados con el transhumanismo y el estudio de la variedad de genética dentro de los tejidos vivos de los cuerpos humanos. Los humanos tienen una gama significativa de estados emocionales y percepciones sensoriales que pueden experimentar, que estas entidades encuentran misteriosas y no pueden generar por sí mismas. Desafortunadamente, como resultado del deterioro bioneurológico combinado con sistemas de control mental basados en traumas, muchos humanos en la Tierra en este momento están perdiendo su capacidad de expresar emociones superiores y empatía.
Este es el resultado de la desconexión del alma, la hibridación alienígena, el control mental, la violencia y el trauma que impactan tanto la conciencia como el funcionamiento del sistema neurológico, el cerebro y el cuerpo. La práctica de la meditación consciente y comportamientos emocionales superiores de bondad amorosa, compasión y paz sana el sistema nervioso humano y cura muchos trastornos que se han formado por patrones cerebrales pasados. Somos el vuelo del Fénix. Hasta siempre. Comparte y suscríbete.